Para entender de verdad el mensaje del Papa Francisco, hay que ir más allá del Vaticano. Tenemos que conocer la vida de Jorge Bergoglio. Y su historia, créanme, no comienza entre lujos, sino con el azar, con la lucha y con una conexión muy, muy profunda con los que el mundo suele dejar de lado. Esta frase, wow, es que esta frase lo resume casi todo. Y ojo, no es una forma de decir, no es una figura retórica. Es una verdad literal, una que se forjó mucho antes de que él naciera, en un momento que casi borra su familia del mapa. A ver, tratemos de imaginar la escena. El Princesa Mafalda, un barco que había sido el orgullo de Italia, pero que para ese entonces ya todos conocían como el Inestable, iba a reventar de migrantes, gente que había vendido hasta lo que no tenía por un sueño en Argentina. Y ahí, en esa lista de pasajeros, tenían que estar los Bergoglio. ¿Pero qué pasó? El destino, la burocracia, llámenlo como quieran, metió la mano. Un simple retraso en un papel lo salvó de una tragedia donde murieron cientos de personas. O sea, su propia existencia es casi un accidente, un milagro. Entonces, claro, desde el minuto 1, la historia de su familia es la de ser migrante. La de arriesgarlo todo por una oportunidad. Esa sensación de precariedad, de ser el de afuera, no es algo que él aprendió en un libro de teología. No, lo trae, por así decirlo, en la sangre. Y esa pregunta, ¿por qué ellos y yo no?, la escribe en su autobiografía y es como si lo persiguiera siempre. La vuelve a pensar, por ejemplo, cuando va a Lampedusa y ve con sus propios ojos los restos de los barcos de refugiados. Él entiende que lo de su familia no fue un mérito, fue suerte, una casualidad. Y tener tan claro lo frágil que es la vida, de ahí le nace esa empatía tan visceral por los descartados de nuestro tiempo. Ok, pero esta forma de ver el mundo, ¿de dónde sale? Bueno, la respuesta no está en los grandes salones del Vaticano ni en bibliotecas teológicas. No, está en la calle, concretamente en las calles de su barrio, Flores, en Buenos Aires. Su niñez fue muy de barrio, muy con los pies en la tierra. Nada de vivir en una burbuja. Jugaban al fútbol con pelotas de trapo. ¿Por qué? Porque las de cuero eran un lujo. En su casa, en la radio, sonaba la ópera. Y el barrio era un mundo en sí mismo. Artesanos, obreros y también personajes como Margot, una peluquera que además era prostituta y a quien su mamá trataba con un respeto total. En un ambiente así, pues, aprendes a ver a la persona, al ser humano, más allá de cualquier etiqueta. Y esa conexión con la calle, con el pulso de la ciudad, es algo que nunca perdió. Piénsenlo, el chico que pateaba una pelota de trapo en la Plaza de Flores es el mismo que, años después, como arzobispo, se movía en transporte público. Y es el mismo papa que hoy prefiere vivir en la casa de huéspedes de Santa Marta en vez de aislarse en el Palacio Apostólico. El hilo es clarísimo. Y si hablamos de influencias, tenemos que hablar de su abuela Rosa. Vaya personaje. No era solo una señora religiosa, para nada. Era una activista de tomo y lomo. Cuentan que una vez los camisas negras de Mussolini le prohibieron dar una charla en un salón. ¿Y qué hizo ella? Simple, sacó una mesa a la calle y dio su discurso ahí mismo. ¿Qué tal? De su abuela se llevó 2 lecciones que son como las 2 caras de una misma moneda. Por un lado, que la fe te da la fortaleza para aguantar lo que venga en lo personal. Pero por otro lado, y esto es clave, esa misma fe te obliga a no quedarte callado ante la injusticia. Porque vamos, el evangelio y la brutalidad simplemente no pueden ir de la mano. Claro que todo esto que aprendió de chico, la vida se lo iba a poner a prueba. Y de la manera más dura que uno pueda imaginar. Primero con la dictadura en Argentina. Y después con una crisis que sacudió a la propia iglesia hasta los cimientos. 30.000. Dejemos que esa cifra resuene un momento. 30.000. Es el número estimado de desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Estamos hablando de un tiempo de terror absoluto, donde el régimen secuestraba, torturaba y asesinaba gente. Fue un trauma nacional que a Jorge Bergoglio le tocó vivir muy de cerca. Y en esos años de plomo, siendo un líder jesuita muy joven, puso en práctica lo que le enseñó su abuela. No se quedó mirando. Se metió de lleno. Armó redes clandestinas para esconder a gente perseguida. Los pasaba él mismo por retenes militares peligrosísimos. Arriesgó su vida, literalmente.
como él mismo ha dicho, tuvo en sus manos la vida de otras personas. Por eso, cuando uno ve esta imagen de su visita silenciosa a Auschwitz, entiende que no es solo un gesto por el Holocausto, es mucho más. Es el reconocimiento de alguien que ha visto con sus propios ojos cómo una ideología puede crear una maquinaria de muerte, tanto en la Europa de los años 40 como en su propia Argentina, en los 70. Pero el mal no siempre viene de afuera. A veces, la herida más dolorosa viene desde adentro. Y a él le tocó enfrentar una de las peores, la crisis de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, una traición brutal a la confianza de los más indefensos. Y sus palabras sobre este tema reflejan una vergüenza y un dolor muy profundos. Su respuesta ha tenido que ser en dos frentes, ¿no? Por un lado está este dolor personal, esta humillación, pero por el otro, también la acción institucional. Por ejemplo, emitió decretos como una madre amorosa, que básicamente establecen por primera vez cómo investigar y sacar del cargo a los obispos que no protegieron a los menores. Un paso fundamental. Entonces, después de todo este recorrido, de todas estas experiencias, algunas luminosas y otras terribles, ¿qué queda? ¿Cuál es el mensaje que surge de todo esto? Yo creo que esta imagen lo dice casi todo. Ponerse de rodillas, besarle los pies a líderes políticos enfrentados para suplicarles por la paz. Esto es la esencia de su mensaje. No es el poder que se impone desde arriba, es el servicio que se humilla desde abajo. Es un gesto radical que busca romper con la lógica del poder. Su idea de la Iglesia es muy clara. No puede ser un club para unos pocos. Tiene que salir. Salir a lo que él llama las periferias existenciales. ¿Y qué significa eso? Pues ir a donde está la gente que sufre, los olvidados, los que la sociedad tira a un lado. Porque es justo ahí, entre los últimos, donde el mensaje del Evangelio se vuelve más real, más potente. Y bueno, para caminar por esas periferias se necesita algo, ¿no? Para él, ese motor es la esperanza. Pero ojo, no habla de un optimismo ingenuo de todo va a estar bien. No. Le encanta una imagen de un poeta, Charles Peggy, que dice que la esperanza es como una niñita chiquita que camina entre sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad. Casi no se ve, pero es esa niña, terca, la que no se rinde, la que sigue caminando y arrastra a las otras dos cuando ya no pueden más. Es una imagen preciosa. Al final, la historia de Jorge Bergoglio nos enseña esto, que la esperanza no es sentarse a esperar, es esa niña pequeña que se pone en marcha, que avanza aunque sea de a poquito. Y su mensaje, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. En este mundo nuestro, tan herido, ¿hacia dónde nos está pidiendo esa pequeña esperanza que empecemos a caminar?